mañana que motivó que se suspendan las actividades, las clases en los diferentes niveles, gestiones y modalidades en la provincia de San Juan. Hoy es miércoles y como todos los miércoles, Radio Colón se viste de fiesta en el programa Educación para Todos porque tenemos el ciclo de escritores de San Juan, Argentina y el mundo. Y hoy nos visita la profesora Silvana Bortot. Profesora, ¿cómo le va? Bienvenida. Hola, ¿Cómo está bienvenida. después del viento? Bien, después del viento, me trajo. Vinimos ¿Te bien, ayudó a llegar más rápido? Empujó, pero llegamos bien. No, bueno. Muy contenta, con mucha ansiedad por lo que se viene y muy feliz de volvernos a ver. Ay, sí, me encantó. Compartir. Tenemos un primer flyer para compartir con la profe que hace referencia a la presentación de ella como escritora. Ahí la tenemos, quienes nos siguen a través del canal de YouTube. Podemos conocer la trayectoria, la actividad, las propuestas. Ella siempre tan activa con sus alumnos en la institución, generando proyectos. Esa es la idea, ¿no? Sí. Estar con los chicos y mostrarles que existen otras realidades y que ellos pueden. Sí. Por ejemplo, sí. ¿no es cierto? Bueno, pero hoy está invitada como escritora, la profe. Vamos a hablar de su propuesta, de su libro. Cuéntenos, profe, esta novela maravillosa. A ver. Sí, es un ¿Cómo poco... se llama? Bien, la novela se llama Sin dioses ni trampas. Ahí tenemos otro flyer, inclusive es un pequeño video donde la profe hace donde una hay narrativa un escrita. pequeño argumento. Sí, ahí tenemos. Te Contanos, cuento Silvana. un poco cómo nace ¿Cómo la nace? novela. ¿Cómo surge la novela? Porque es totalmente... Vamos por el porqué del nombre. Vamos por el porqué. El porqué del nombre tiene que ver con una frase que se dice en la novela, con un poema que se inserta en la novela, pero también con un poco la temática, ¿no? Porque si bien se puede decir que la novela rosa, la ciencia ficción, sí, incursionó más con lo filosófico, con lo psicológico, entonces esta idea de Sin dioses ni trampas justamente es un personaje que ha perdido la brújula, que ha perdido la fe, sí. Entonces quiere seguir su camino sin esta idea de un Dios y sin una trampa, de las trampas de la vida y del en este plano, de las trampas en este plano, lo que nos toca vivir o al menos visualizamos a través de nuestros sentidos. Pero hay un poema que se inserta en la novela y termina con ese verso. Entonces me pareció que era bastante, estaría bastante copado o adecuado insertar ese verso como título, ¿no? A mí me llamó la atención el porqué del nombre. Dije, le voy a preguntar a la profe porque por supuesto tiene sus orígenes. Sí. Y bueno, ¿y basado en qué? ¿Qué has tomado, Silvana, para poder escribir esta novela? Mira, cómo nace un poco la novela tiene que ver con un proyecto que inclusive hemos compartido acá, un proyecto de escritura con mis alumnos de la Boero y con la profesora María Inés Fernández, a quien le mando un beso grande. Sí. Y la sección que nos había quedado como más débil era la de ciencia ficción. Bien. ¿No? Entonces me animé a escribir ciencia ficción, ¿sí? Pero cuando empiezo a escribir el cuento, que tiene una trama como más unilateral, me doy cuenta que tenía potencial para novela. Entonces, si te tuviese que decir un argumento, estaría medio enredado. Lo que sí te puedo decir que son 3 personajes que en apariencia no tienen conexión, pero a medida que vas leyendo la obra, sí tienen algo que ver. Buenísimo. Tenés un personaje masculino que está pasando por un momento personal difícil, tenés una doctora que incursiona con la mente de su hijo, ahí es donde coquetea un poco con la ciencia ficción, donde intenta manipular los recuerdos del hijo para que este hijo no sufra, porque el hijo está pasando por un momento difícil, y después tenés una pintora, ¿no?, que está atravesando también todo un proceso de, ella es la que más sufre un proceso de, no de destrucción personal, pero sí de debilitamiento de su propia esencia, ¿no? Entonces ella está pasando por esa especie de duelo, esto de irse perdiendo en... Bien. Son 3 personajes que... ¿Se conocen entre ellos o son realidades diferentes? Y hay que leer. Hay que leer el libro, hay que buscarlo. Hay una conexión, claro está. De momento, pero bien. Una de las... lo que yo traté de lograr o en lo que yo hice hincapié era, bueno, la trama yo sentí que se iba dando sola. No era mi intención, tal vez, tocar el tema de la violencia psicológica y de la manipulación. Sí. Pero conforme los personajes se fueron desarrollando, el tema también se fue desarrollando. Entonces yo dije, bueno, si me voy a aventurar con este tema, que fue quizás el mayor desafío que yo tuve, hay que tomarlo con una responsabilidad, ¿no? Porque yo quería que la novela fuese, que estuviese más allá de lo anecdótico.
que obviamente todo proceso de escritura nace de una vivencia personal, eso claro está, creo que uno se inspira de lo que uno siente, de lo que uno ha pasado, de lo que uno ve también, pero no quería que quedara ahí. Entonces digo, bueno, si con la novela se puede tocar este tema de una manera más creativa, tal vez más trascendental, tomé esa responsabilidad. Y por otra parte, también la parte del mayor desafío que fue el texto, cómo trabajarlo, ¿no? Cómo trabajar esa estructura circular, este relato dentro del relato, ¿no? Eso también fue bastante desafiante, ¿no? Como para que el lector, yo soy muy fan de Cortázar, entonces me gusta esa literatura circular, esa literatura como juego, y fue mi objetivo también intentar lograrlo. Buenísimo. ¿Y cómo se mezclan estas sensaciones, estas emociones de la realidad misma, las emociones, las influencias negativas, las manipulaciones, el recuerdo que algunas personas atormenta y le permite no vivir el aquí y el ahora, sino quedarse detenido en el pasado, la ansiedad del futuro? O cómo proyecto mi vida, qué hago con mi vida, qué sigo, cómo sigue todo esto. Y algo que yo traté como de explayar es quitar este concepto de víctima y victimario. Bien. ¿No? Sino que cuando lo que van vivenciando los personajes o ese proceso de manipulación que se hace o a través de la ciencia o a través de la fe, a través de los discursos sociales y a través de los discursos científicos. Entonces la obra también tiene esas dos polaridades, ¿no? Por eso tal vez el nombre sin dioses ni trampas, ¿no? Nosotros vivimos en una sociedad donde sabemos que nuestras metáforas sociales se construyen a través de los discursos. Y hay algo que de un tiempo a esta parte, a mí me vino haciendo ruido desde lo personal, son tantos discursos que están como muy relacionados con la espiritualidad, muy relacionados con lo holístico, pero a veces también mal entendidos. Entonces eso muchas veces en manos equivocadas, entre comillas, suelen ser elementos de manipulación. Claro, y de repente la interpretación es muy subjetiva, teniendo en cuenta lo que estás viviendo en ese momento, o cómo ves la vida en esta etapa de tu vida. Yo considero que los seres humanos somos vinculares, crecemos con los vínculos y creo mucho en la reciprocidad de los vínculos. Y a veces siento que en esta cultura del auto, ¿no? Autoestima, autonomía, suelto, dejo, me libero, me sano, en esta cosa tan egoica, vamos cayendo a veces también en un camino de la manipulación hacia el otro. Y cuidado con estas emociones básicas que, por ejemplo, te cubre y aparece en tu vida el miedo que te atormenta, pero detrás de ese miedo hay una gran tristeza. Tal cual. Está comprobado científicamente. Entonces, por ahí es aprovechado por quienes llegan a tu vida y no te ayudan, al contrario. No. Al contrario. Y en el caso de la otra parte, de la otra pata, que es un poco lo que sostiene la ciencia ficción, ¿no? A veces, con todo este boom también de la neurología y de la neurociencia, también cómo buscamos acelerar ciertos procesos, ¿no? Y justamente en la novela, una de las protagonistas lo que busca es esto, ¿no? Como en la inmediatez de apagar el dolor y apagar la desesperación, buscar otros recursos para... Y se termina cayendo todo en un círculo, ¿no? Qué bueno, entonces, qué bueno. Seguramente muchos compleja, lectores... Pero tal vez muchos lectores se van a ver identificados con esta novela. Vamos a volver a proyectar la portada del libro de la profe, que la tenemos en un flyer que nos lo envió. Ahí está. Ahí está. Bueno, un poco hemos jugado... Contame por la imagen. Sí, la imagen la eligió Felipe Echeverría, de la editorial Abdulá, que es con quien estoy trabajando. Me encantó su creatividad. Para quienes nos están escuchando solamente, ¿qué es esta imagen? Quienes nos ven a través del canal de YouTube, perfecto. ¿Pero qué es? Es un cerebro. Claro, yo imaginé cerebro, claro, pero que está rodeado, claro, por el tema de la neurociencia, pero también está rodeado de las flores, esto de la romantización y el tema del dolor, ¿no? Por eso está como esa lucecita roja ahí, que es lo que está pulsando, donde se encuentra la parte más emocional, ¿no? ¿Dónde está la amígdala? Aparentemente. Digamos, en el cerebro. Pasar los apuntes, pero un poco toca esto, ¿no? Cómo somos seres emocionales, vinculares, y cómo las experiencias nos tocan. Por eso nos tocan y nos cambian y nos modifican la vida, pero en un instante. Totalmente. Yo creo que uno cuando escribe
digamos, el proceso de escritura es tan particular de explicar, sí, ¿no? Porque es una cuestión que se va dando solo. Y uno parece que tiene resonancia con las experiencias que uno tuvo, pero también se hacen eco con un montón de historias. Entonces yo sentía que cuando componía estos personajes, cuando los armaba, cuando los creaba, no solamente estaba escondida un poco la vivencia de Silvana Bortot, sino también las de tantas personas con las que alguna vez hemos compartido lo mismo. Ya lo creo, Silvana. Contame, quienes nos están escuchando, que seguramente dicen, yo quiero leer el libro, contame cómo hacemos para la venta está próxima, la venta ya está muy cerca. Yo supongo que entre esta semana, más tardar o la otra, ya contamos los ejemplares. Sí. Y sí, se va a vender a través de la librería Akainik Libros, sí, y Atropos Libros, que los dueños son dos queridos amigos, que también aprovecho la oportunidad para decir que hacen mucho por la literatura sanjuanina, le dan mucho espacio a los escritores locales. Así que yo aparte con ellos tengo una relación de años y confío plenamente en su trabajo. Vos los podés encontrar sobre la avenida Tucumán, sí, casi llegando a Ignacio de la Rosa, en los puestos donde están los puestos artesanales, en ese paseo, ahí están ellos con su propuesta, con sus libros. Y allí podemos encontrar tu libro. Ahí lo vamos a encontrar. Bárbaro, porque nos están preguntando. He confiado, ay, qué bueno. Me dispersé con mi celu, viste, como los chicos, y dicen, ¿dónde podemos encontrar el libro de Silvana? Sí. Yo supongo que en esta semana o a la otra más tardar, ya va a estar a la venta, la presentación del libro. Por esta vez lo voy a hacer algo más íntimo, con los más cercanos, y ya más adelante vamos a pensar en un evento más masivo, ¿no? Pero me encantó. Bueno, Silvana, felicitaciones como muchas siempre. Gracias. Conociéndote, lo excelente docente que sos, gracias, con la pasión que hablas, con la emoción, seguramente le transmites a los alumnos esta magia por la literatura, por la escritura, por la lectura, ¿Cuántos alumnos estará sacando escritores? Seguro que sí. Y para mí fue todo un desafío, porque yo siempre me he considerado muy buena lectora, y como escritora es un comienzo. Así ¿Es tu primer libro? Es mi primer libro. Ahora estoy escribiendo el segundo, bárbaro, que es para adolescentes. Sí, ya es para adolescentes. Este sí es para adolescentes, y ese lo pienso donar a mi querida Escuela Boero. Ay, por supuesto. Y a otras escuelas de San Juan también, pero es un camino de ida esto, así que bueno, ahí vamos. Y qué bueno sentir esta vocación y a través de la escritura, despertar también emociones, sensaciones y, por qué no, aprendizajes de quienes lo leen. Bueno. Te tengo que despedir, muchísimas gracias. ¿Me dejas mandar un pequeño saludito? Porque si no me matan. Dale. A todo mi grupo de la Escuela Boero, de mis amigas que están escuchando, les mando un beso grande, no sabes el apoyo que están haciendo desde tempranito. Así me encantó. Vamos a un besito grande. Quienes te ven, quienes te escuchan y quienes no han podido por diversos motivos. Luego subimos esta nota a nuestro canal de YouTube y te la enviamos en forma personalizada para que la puedas compartir. Será un placer. Éxitos. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, la despedimos a la profesora Silvana Bortot. En los últimos minutitos ya de nuestro programa, la salutación muy especial para mañana, 11 de septiembre, Día del Maestro. Somos